van a jugar un papel importante en el sentido de un retináculo flexor que se quita de los más internos a los más externos, y un retináculo posterior que se quita de esas partes hacia la parte posterior, como puntos de fijación de esa fascia que va a estar por encima de los tendones flexores o de los tendones extensores. ¿Está bien? Vamos a empezar con el pisiforme. Ese hueso más pequeño, que es un hueso sisamoideo. Número 3 es el último hueso en osificarse del carpo. ¿Último hueso qué? En osificarse del carpo. Se articula exclusivamente con el piramidal. Por eso, en las imágenes parece que están incrustados. ¿Con cuál se articula? El piramidal. Va a participar, la siguiente, va a participar en el canal de Guillón. Va a participar en el canal de Guillón, en donde se encuentra la arteria y el nervio cubital. ¿Correcto? A su ladito de él, pegadito al piramidal y en relación directa con el hueso mucinado, allá va a entrar la arteria cubital y el nervio cubital. Canal de Guillón. ¿Listo? ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Piramidal. El piramidal se articula con el pisiforme. ¿Piramidal? Sí, piramidal. ¿Sí? Y no existe articulación cúbito-carpiana porque el cartílago articular o triangular de esta articulación impide ese contacto. No existe. Lo que pasa es que es un ligamento tan fuerte que parece cartílago. Algunos dicen fibrocartílago articular y otros dicen ligamento triangular de la articulación radiocubital. Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Cómo dijo? Porque el cartílago. Porque el ligamento triangular de la articulación radiocubital inferior lo impide. Guarda relación con el canal de Guillón, como lo pueden ver. Eso es lo más importante de piramidal. Se acabó. ¿Lo puedo repetir? Que si lo puedo repetir. ¿Qué? Sí, tú. ¿Yo? ¿Qué eres yo? Lo de El piramidal. Ah, ¿Qué puedes decir? que se articula con Ajá. el pisiforme. Ándale. No existe articulación cúbito-carpiana. No por el existe la ligamento articulación cúbito-carpiana triangular. porque está el ligamento triangular que lo impide y participa en el canal de Guillón. Sí, porque está el canal de Guillón, el pisiforme se tiene. ¿Ya? Pasamos al siguiente, semilunar. Participa en la articulación radiocarpiana. Número 2. Es el hueso del carpo que más frecuentemente se luxa. Se relaciona directamente con el nervio mediano. O sea que si se luxa, se lesiona el mediano. ¿El nervio mediano? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Participa en la articulación radiocarpiana, ¿correcto? Es el hueso que más frecuentemente se luxa en el carpo y se relaciona con el nervio mediano. ¿Se acuerdan del ramecu? Sí. Que estaba el radial. Y entre el palmar mayor y el palmar menor También. está el mediano encima del semilunar. Entre los dos palmares. Y entre el palmar menor y el cubital anterior está la arteria del nervio cubital. ¿De acuerdo? Ok, semilunar, ya terminamos. Ese que más frecuentemente se luxa se relaciona con el nervio mediano y participa en la articulación radiocarpiana. Punto. Pasamos al escafoides. Es el hueso más grande de la hilera proximal del carpo. Es el hueso que más frecuentemente se fractura en el carpo. Supuestamente es el resultado de lo que es el golpe que le damos a la pared cuando nos enojamos, que no se pega la lección,
que tu novio te traicionó, y quieres aquí darle y haces este golpe así, ¡ah! Te fractura el escafoides, es el más frecuente. ¿Está bien? Es el hueso que más frecuentemente se fractura en el carpo. Algunos le dicen fractura del boxeador, ¿sí? Algunos le dicen fractura de la infidelidad, ¿sí? Correcto. Entonces, esto es el escafoides, es el hueso más grande de la hilera proximal. Correcto, es el hueso que más frecuentemente se fractura en el carpo. Participa en la articulación radiocarpiana, ¿sí? Brinda inserción junto con el trapecio a los retináculos flexor y extensor. Hace un momento dijimos. Brinda inserción junto con el trapecio a los retináculos flexor y extensor del carpo. Retináculos. Flexor y extensor del carpo. El escafoides junto con el trapecio, como está viendo allá, van a formar el suelo de la tabaquera anatómica. Cuando metemos nuestros deditos aquí, ¿de acuerdo? El que está acá abajo del escafoides y el que está acá arribita en el fondo es el trapecio. Sí, que junto con el trapecio van a brindarle la inserción a los retináculos flexor y extensor del carpo. Y también dijimos que esos dos huesos van a participar en el suelo de la tabaquera anatómica. ¿Está bien? Flexor y extensor del carpo. ¿De qué? Trapecio, escafoides, el piso de la tabaquera anatómica. Sí, ET. Ah, sí, porque habían dos ET. Ándale. ¿Tabaquera qué dijo? La tabaquera anatómica. ¿Está bien? Ok. Entonces, cuando vemos al trapezoide, nada en especial. Lo dejamos así. Como el introvertido. No tiene ni una característica, nada más que a su lado se encuentra el trapecio y al otro lado se encuentra el hueso grande. El grande, y que se articula con el segundo metacarpiano. Bueno, cositas muy básicas, pero nada así que sobresalga. ¿Está bien? El hueso grande. El hueso grande es el primero en osificarse. Obvio que se llama grande por ser el más grande del carpo. Es el primer hueso del carpo en osificarse, no del cuerpo. ¿Está bien? ¿Y el cuerpo cuál es? La clavícula. ¿Clavícula? ¿Está bien? La clavícula es el primer hueso en osificarse, pero este es el primero, en el carpo. Y el último es el más chiquitito, el pisiforme. ¿Está bien? Ok. El uncinado gachoso tiene varias cosas importantes. Junto con lo que es el pisiforme y también el piramidal, van a brindar inserción a los retináculos flexor y extensor que dijimos hace un momento, y también va a participar en el canal de Guyon, como se puede ver acá. ¿Está bien? Los huesos del carpo son 8, 4 proximales y 4 distales, repitiendo. Pisiforme es el más pequeño, es el último en osificarse, se articula con el piramidal. Es un hueso sesamoideo en el espesor del tendón del cubital anterior. Participa en el origen del retináculo flexor y extensor en la parte interna, junto con el piramidal y junto con el pisiforme. Y es el último hueso en osificarse. El piramidal, por su parte, nunca se va a articular con el cúbito porque le impide el disco de filocartílago o ligamento triangular. Se articula con este pisiforme, participa en el canal de Guyon. El semilunar es el que más frecuentemente se luxa, se relaciona con el medio mediano, se articula en la articulación radiocarpiana, ¿de acuerdo? Su relación directa, medio mediano. Hueso escafoides es el más grande de la hilera proximal, es el que más frecuentemente se fractura. Él participa con el retináculo flexor y el retináculo extensor, forma parte del suelo de la tabaquera anatómica junto con el trapecio, y participa también en la articulación
carpo metacarpiana del pulgar, que es en silla de montar o en caja recíproca. Participa en la articulación carpo metacarpiana del pulgar o en silla de montar, ¿de acuerdo? Eso es importante, el escafoide. Se acabó. ¿Alguna pregunta? En la articulación carpo metacarpiana del pulgar en silla de montar o en caja recíproca. ¿Está bien? Ok. El metacarpo está formado por 5 huesos largos en miniatura y estos se van a numerar en posición anatómica del pulgar al meñique. Quiere decir que el pulgar es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Está bien? Los metacarpianos son 5 huesos largos en miniatura, es decir, tiene epífisis proximal, epífisis distal, es como un hueso largo, pero chico. ¿Está bien? Muy bien. ¿En qué articulaciones van a participar? Carpo metacarpiano, porque se articulan con el carpo, y como es metacarpo con falanges, metacarpo falángicas. ¿Está bien? Metacarpo falángicas, que son condilias. Vamos a ver lo más importante. El primero es el más grueso. El primero es el más grueso. ¿El pulgar? Sí, el del pulgar. Presenta huesos sesamoideos. Y participa en la articulación carpo metacarpiana del pulgar. Cuando vemos acá, ¿cuál metacarpiano pensarán que es el más largo? El de medio. Sí, por eso fallan el examen. Porque el medio está encima del hueso grande y por eso da la impresión de ser más largo. Pero el más largo es el segundo, ¿correcto? O sea, cuando hacemos así, lo más largo es este dedo, el de medio. Pero es más largo aparentemente, no porque es largo el metacarpiano, sino porque se articula con el hueso grande que hace que sea más distal el dedo. ¿Correcto? El segundo es el más largo. El tercero presenta apófisis estiloides en su base. El cuarto es más corto que el tercero. Y el quinto presenta un tubérculo pequeño en su base para el cubital posterior. Vamos a repetir. El primero es el más corto, más grueso y presenta huesos sesamoideos y participa en la articulación carpo metacarpiana del pulgar. El segundo es el más largo. El tercero, apófisis estiloides en su base. El cuarto es más corto que el tercero. Y el quinto presenta en su base un pequeño tubérculo para la inserción del cubital posterior. ¿Correcto? ¿Para una inserción qué? El quinto. Del tendón del cubital posterior. ¿Cuántas falanges tenemos, Mónica? 10. No, pero ¿cuándo tenemos 5? No, perdón, tenemos. Vas a subir por pared. Ay, estoy diciendo, me confundí. Tranquila. 3 y 2. 14 14 falanges por mano. ¿Sabíamos? 28, ¿no? Alma, ¿cuántas falanges tenemos? Gabriel, ¿cuántas falanges tenemos? Son 14 falanges, 5 metacarpianos, 8 carpo y los 3 de miembros superiores son 30 huesos nada más. Entonces 14 falanges. Pero el dedo pulgar se lo va a tener. Entonces las falanges tienen cada dedo 3 falanges y el dedo gordo nada más tiene 2. Los nombres que se aplican es falange, falangina y falangueta. ¿No era que se decía la falange proximal, media y distal? Es lo mismo. Falange, falangina y falangueta, proximal, media y distal. Y a nivel del pulgar nada más tenemos proximal y distal, porque no hay media. ¿Ya quedó? Falangina y falangeta, que equivale a falange proximal, falange media y falange distal. ¿Está bien? Hemos cubierto ahorita la mayor parte de los músculos y voy a hablar despacio para ir con los músculos desde la escápula hasta la punta de la mano.
Ustedes me detienen en el momento que quisieran. ¿Ah? ¿Cuánto sería aquí? Pero los huesos. Pues tienes 20 acá, 40, 3 acá, 43, un maguito los otros 4, 47, y algunos que llegan hasta allá como 50. Bueno, vamos a ver. El quinto metacarpo que tenía un tubérculo para interior del tendón que. El cubital posterior, en la base. Ok, vamos a ver. Voy lento para que ustedes... Tubérculo, por ejemplo. ¿Ah? Lo del la quinta el quinto metacarpiano. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la característica? Que en la base del quinto metacarpiano hay un pequeño tubérculo, que está el quinto metacarpiano acá, en la base aquí, llega el tubérculo para inserción de este músculo del tendón cubital posterior. Para el tendón del cubital posterior. Ok. Vamos a empezar aquí con la parte del tórax. Primero voy a decir lento. El tórax está formado por 37 huesos. Presenta un esternón hematoporáticamente de T2, 9, 10 u 11, dependiendo del apéndice cifoides. Presenta 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice cifoides. 2 uniones: T4 a T5, manubrio con el cuerpo; T8 a T9, cuerpo con el apéndice cifoides. Longitud de cifoides puede ser 9, puede ser 10 o puede ser 11, y por eso la topografía va de T2 a este 9 o al 11, dependiendo la longitud del apéndice cifoides. ¿Está bien? El manubrio tiene una forma cuadriláteral, es la parte más ancha de este hueso. Presenta un borde superior cóncavo que se llama escotadura yugular, un borde inferior plano que está a nivel del ángulo de Lewis, que está en sentido posterior a la unión de este con el cuerpo. Presenta unos bordes laterales que presentan unas escotaduras para las clavículas, una escotadura para la primera par de costillas y una hemicarilla para que junto con la hemicarilla del cuerpo reciban al segundo cartílago costal que está a los lados del ángulo de Lewis T4, T5. ¿Está bien? ¿Está correcto? El cuerpo es la parte más larga de este hueso, presenta una forma rectangular, presenta un borde superior plano que está en el ángulo de Lewis, un borde inferior que se une con el apéndice cifoides T8, T9, unos bordes laterales que se inician con una hemicarilla para que junto con la hemicarilla del manubrio reciban en carilla completa a los segundos cartílagos costales. Entonces recibe las 1, 2, 3 y 4 carillas costales para la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, porque abajo, así como empezó, termina con una hemicarilla, que junto con una hemicarilla del apéndice cifoides reciben una carilla completa para el séptimo cartílago costal. Las costillas verdaderas tienen cartílago propio que les hace llegar al esternón con cartílago propio, pero como llegaron por allá la 8, la 9 y la 10 se unen a la séptima para poder llegar y son falsas, y las últimas dos se quedan atrás. Tenemos 9 espacios intercostales anteriores y 11 espacios intercostales posteriores, ¿de acuerdo? Y las costillas para su estudio presentan una cabeza, un cuello, una tuberosidad, un ángulo y la diáfisis, un cartílago costal con una articulación costocondral, que realmente no es articulación, costocondral es un hueso con un cartílago, pero también ese cartílago nos lleva al esternón y hay una unión más que articulación condroesternal. Cuando sale la costilla desde las vértebras, hay una articulación costovertebral que es la cabeza de la costilla con el cuerpo y costotransversal que es la tuberosidad con la apófisis transversal. ¿Está bien? Las fracturas de las costillas son anteriores al ángulo, es decir, son diaficiarias o corporales. ¿Está bien? ¿Ya quedó? Esto participa en lo que es el tórax, 12 pares de costillas, un hueso esternón y 12 vértebras dorsales cuyas características son carillas costales a los lados del cuerpo y carillas costales en sentido anterior a la apófisis transversal. Este tórax, que tiene una forma de un tonel, tiene un orificio de entrada que se llama estrecho superior y un orificio de salida cerrado por el diafragma. En la parte superior, primera vértebra dorsal, primera parte de costillas, cuyas características que son cortas, planas, cara superior, inferior, borde interno, borde externo, todo de ritmo, canal para la vena, canal para la arteria, etcétera, etcétera. Se inserta el tubérculo en el tubérculo del isla, el escalón anterior, atrás el escalón medio y más atrás, pero en la segunda, el escalón posterior. Detrás de esto está la medular del omóplato y más atrás está el esplenio. Esa es camepo, también dijimos que está en el triángulo posterior. ¿Alguna pregunta acá?
La clavícula son huesos que normalmente tenemos en la cintura escapular. La cintura escapular contiene la clavícula y la escápula en sentido posterior. La clavícula tiene forma de una S itálica o S alargada con los 2 tercios internos convexos hacia adelante y el tercio externo convexo hacia atrás. Esta parte, que es mayor, más gruesa, tiene 4 caras. Anterior para pectoral mayor, superior para esternocleidomastoideo posterior, posterior para esternocleidomastoideo inferior para el subclavio. Hacia la parte externa tenemos que estas caras se aplanan y se pierde la cara anterior para convertirse en borde anterior y borde posterior para el deltoide hacia adelante y el trapecio por detrás. ¿De acuerdo? Una articulación acromioclavicular que nada más se mueve por deslizamiento, es una artrolia plana. Se acabó. ¿Está bien? La escápula es un hueso triangular plano localizado en la región postero-superolateral del tórax. ¿Presenta un ángulo superior? ¿A qué nivel? De 2, un ángulo inferior, un ángulo externo. Tiene 2 caras, una que mira hacia adelante y abajo, subescapular, anterior o costal, y una que está posterior que se llama dorsal, y esta posterior tiene una espina que es la característica principal que la divide en 2 fosas, supraespinosa T2 o T3 y una infraespinosa T3 o T7. La parte anterior se llama subescapular y aloja el músculo del mismo nombre subescapular, mientras que las fosas supra e infraespinosa alojan al músculo supra e infraespinosa. Borde interno, ¿qué hay? Borde interno. Cara anterior, parte anterior, porque no tiene cara. Parte anterior, digitación entre el gran cerrato. Parte posterior, arrojo, angular, con vuela menor, con vuela mayor. Borde externo, redondo menor, redondo mayor, con ancho, correcto. Y entonces tenemos que este hueso tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene 2 tubérculos, tiene un cuerpo, tiene 3 fosas, tiene un pilar del omóplato. ¿Está bien? Y quiero recordar los nervios importantes que hay en la escápula. Siguiendo el borde interno, el dorso escapular o nervio de romboides. En la cara anterior, en la fosa subescapular, el nervio subescapular superior y el subescapular inferior, que no es lo mismo. ¿Está bien? A nivel de lo que es el espacio entre el borde externo de la escápula y la porción larga del tríceps y el húmero, se forman un triángulo, un cuadrilátero y un triángulo. En el cuadrilátero húmero precipital, ¿qué pasa? El circunflejo y la El arteria circunflejo y la arteria circunflejo posterior. Y en el triángulo húmero precipital, ¿qué pasa? El nervio radial y la arteria radial profunda. Hasta el canal radial de torsión, ¿qué dirección tiene? Es oblicuo y va de la parte superomedial a la inferolateral. Muy bien, entonces la característica principal de la cara posterior de la diáfisis humeral es el canal radial de torsión, que tiene un trayecto oblicuo y va de la región superomedial o superinterna a la región inferolateral. Por ella va a pasar el nervio radial y la arteria humeral profunda, que sigue su camino en dirección al tabique intermuscular externo, y Raú va a atravesar el tabique intermuscular externo, mientras que Coconecu va a atravesar el tabique intermuscular interno. Raú es radial y humeral descendente inferior. ¿Tiene Raú? ¿Hay algún Raú acá? ¿Algún Raúl? Nadie. Raú es Raú con H. Ras radial y HU humeral descendente anterior. ¿Alguna pregunta? Alma, ¿alguna pregunta? Dice Alma, me impresionado cómo sabe el doctor. Gracias, lo vas a ver usted. No, ahorita vamos. Tranquilo. Ya llegamos directamente a la escápula, ya vimos su cara anterior, ya vimos su cara posterior, su borde externo, su borde interno. En el borde superior, bajando del ángulo superior, bajamos en la escotadura coracoidea cerrada por un ligamento coracoideo supraescapular, y dentro pasa un nervio y por arriba una arteria, ¿de acuerdo? Y luego seguimos un poquito más, un tubérculo supraglenoideo. ¿Para quién? Para el tendón de la porción larga del bíceps, y el infraglenoideo para el tendón de la porción larga del tríceps, correcto. Luego vamos a tener que a nivel del borde o la superficie de la cabeza sale un disco de fibrocartílago, que es el rodete glenoideo, que va a aumentar la superficie articular de la articulación escapulohumeral. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. La apófisis coracoides presenta 2 partes, la base o raíz y la otra parte que termina en la punta. Y en la punta hay 3 tendones que se insertan. Cocopegme. ¿Qué es eso? corta del bíceps y pectoral mayor.
menor. Entonces se va a insertar el coraco braquial, la porción corta del bíceps y el pectoral menor. ¿Está bien? Eso es En la punta de la pelvis coracoides. Nos vamos ahora al húmero. ¿Está bien? El húmero presenta una cabeza, presenta un cuello anatómico, presenta un cuello quirúrgico, presenta un troquín, un troquíter, cresta, cordera y canal interauricular. Todo es pregunta de examen. Todo. ¿Sí? Nos pueden preguntar estructura que une la cabeza a la epífisis. la cabeza, anatómico, ¿cómo que? Cuello anatómico. ¿Está bien? Estructura que une la epífisis a la diáfisis. De los dos tubérculos es considerado el mayor, es considerado el interno, es considerado el anterior, troquín, No, porque el troquín no porque el troquíter se va hacia atrás. ¿No te acuerdas de las tres carillas? Ok, entonces hay tres carillas del troquíter, superior, medio y inferior, para CIR, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En cambio, en la parte anterior, como están las dos crestas, está la cresta del troquín, el fondo de la corredera y la cresta del troquíter. ¿Para quiénes? ¿Quién se inserta en la cresta del troquín? En la cresta del ancho. El dorsal ancho. El redonda mayor en el fondo. En el fondo. ¿Cuál? Dorsal ancho y en el labio anterior o externo. Y el neumoteico es remador, redonda mayor, dorsal ancho, pegma. ¿De acuerdo? Inserciones a nivel de la corredera bicipital. En el labio interno, redonda mayor. En el fondo, el dorsal ancho. Y en el labio externo, el pectoral mayor y su neumoteico remador, pegma. Redonda mayor, dorsal ancho y pectoral mayor al labio interno, al fondo y al labio externo de la corredera bicipital. En ese orden. ¿Está bien? Cosas importantes. Estructura que se localiza en el surco epitroclear. Característica en el surco epitroclear. Característica importante que se encuentra en el surco epitroclear. ¿Dónde está el surco epitroclear? Atrás. Es el nervio cubital. Acá atrás del surco epitroclear. Es el nervio cubital junto con los colaterales cubitales. Ah, entonces ahí van a encontrarse el nervio cubital con sus colaterales. Colaterales. Sí, porque el surco es eso. ¿De acuerdo? Es lo que significa. ¿Cuál era el nombre? Surco epitroclear. ¿Ah? Sí, los mismos que atraviesan el tabique intermuscular se van a ubicar en el surco epitroclear. Estructuras importantes que se encuentran entre el segundo y tercer plano de la cara anterior del antebrazo. Cubital y mediano. Nervio cubital y nervio mediano. ¿Sí? Estructura importante que se localiza en la cara posterior del brazo entre plano profundo y plano superficial. Cara posterior del brazo. Ajá. Entre plano. Superficial y plano El profundo. nervio interno. Nervio interno posterior. ¿Qué dice Gabriel? ¿Qué dices? De lo que preguntamos. Pues el libro que dices. ¿Qué digo? ¿Qué dices? Yo hice la pregunta, no hice nada. ¿Ah? Y también eso dijeron, rama interesa posterior. Ellos lo dijeron. Está re mal. Sí, está re mal. ¿Qué pregunté? Pero es que no dijo solo de Ah, la... ¿pero qué pregunté? Dijo que de la profunda y de la superficial, ¿qué pasa entre las dos? Yo dije nervio que pasa en la cara posterior del brazo. Brazo. Y yo dije que desde brazo, Y de esta brazo, es la empezó el... No, ese es antebrazo. Por eso, No. y yo les di la vuelta entre el plano superficial y el plano profundo. Ah, cambió esa palabra. Ah, pues así se trata de esto. Normal, ¿está bien? No es brazo, es antebrazo. La pregunta fue, estructura que pasa en la cara posterior del brazo, no antebrazo, entre el plano profundo y plano superficial. Usted, rico. Esto sería... No hay nada. ¿Ni nada?
Es que ¿Tienes? dice que- A ver, vamos por partes. Él está diciendo músculo cutáneo. ¿Está bien, Roger? Pero ¿cómo dijo que era entre profundo? Estructura que pasa en la cara posterior del brazo entre los planos superficial y profundo. Y tú enseguida, ripo. Lo que dijo él, ripo. Este es brazo. No, es no, es verdad. Por eso. Entonces agarra él y dice, no, pero músculo cutáneo. El músculo cutáneo es anterior. ¿Es anterior? Pues nervio radial, dicen. Nervio radial. Y pregunta, ¿hay dos planos en tu brazo? Entonces no existe, no hay nada. Claro, Una pregunta sí. trampa. ¿Ya? Correcto. Nosotros cuando presentamos un examen estamos durísimos, ya estamos preparados para eso, pero de pronto no terminamos de leer el inciso y contestamos, y era la incorrecta, ¿sí? Y entonces tú rápidamente, si nadie o sea, no pasa nada si terminas de primero o de último, lo importante es que contestes bien, ¿sí? Y el concepto lo saben, pero no saben contestar exámenes, porque ustedes están, planos superficiales, ya saben que es ripo, yo estoy esperando que digan ripo, Gabriel, para lo que digo, ripo, bueno, pero yo no dije eso, ¿está bien? Bueno, vamos a ver ahorita lo que es todas las arterias que van a ir desde el corazón hasta que lleguemos al miembro superior. Vamos a terminar todas las arterias ahorita y un poco de plexo braquial. Se lo fue. Ok. Primero vamos a analizar, ¿no? ¿Sí? De que existe una aorta que sube, que cruza y que baja. Ascendente, callado y descendente. Realmente no nos vamos a meter al corazón para las coronarias ahorita porque realmente no estamos en el corazón. Vamos a las ramas que van a salir de aquí, del callado de la aorta, y nos vamos a ir para arriba y nos vamos a ir para todo el miembro superior. Terminando eso, voy a tratar de abarcar el plexo braquial. No me interesa nada del cuello ahorita ni del corazón. Me interesa que termine yo de una vez todo lo del brazo. Cuando vemos esto, el callado de la aorta, va a ir el tercer espacio intercostal izquierdo al segundo cartílago costal derecho. Es lo mismo que hablar ángulo de Lewis, porque dijimos que a los lados del manubrio con el cuerpo llegan los segundos cartílagos y detrás de esta unión se encuentra el ángulo de Lewis. ¿Está bien? En ese punto, si ustedes se fijan, la aorta ascendente ahí se acaba. Ahí en ese punto es donde se inicia el callado de la aorta. Y en ese mismo punto es donde el callado de la aorta vuelve a caer al mismo punto. Y en ese punto es donde la aorta descendente empieza. O sea que todo ocurre en el ángulo de Lewis. ¿Está bien? Las ramas del callado de la aorta es trocasum. Tronco arterial brachiocefálico, que es la primera rama, carótida primitiva, la segunda, social izquierda, la tercera. Vamos a ver qué pasa arriba. Acá arriba tenemos el primer par de costillas, tenemos el primer juego de Lisland, ¿correcto? Y esta arteria que está acá, como su nombre le indica, arterial brachiocefálico, hace así, y viene, y va a tener una carótida primitiva y una subclavia del lado derecho, mientras que esta arteria va a nacer directamente de la aorta y va a terminar en el borde externo de la primera costilla. ¿Está bien? Mientras que del lado derecho nace del tronco arterial brachiocefálico, del lado izquierdo nace directamente de la aorta como la tercera rama del callado. No me importa que la arteria derecha sea más corta que la izquierda, realmente no me interesa, pero su origen es diferente del tronco arterial y directamente del callado. ¿Está bien? Algunos sí toman en cuenta esto, porque ves, tomamos la presión de un lado y la sentimos una presión
130, 80 y en la otra tenemos 150, 110. Y entonces hay enfermedades de esta subclavia donde se cierra un poquito el vaso y esta es la que normalmente se va a convertir en axilar y luego se va a convertir en braquial y es la que voy a escuchar. Por acá yo digo, esta presión está bien, esta presión está alterada, es el mismo ser humano, vuelvo a tomar la presión y vuelvo que está alterada. Puede ser un síndrome de Takayasu, que es un síndrome vascular en que la aorta tiende a cerrarse y aumentar su presión. Entonces, por eso a veces hay individuos que toman la presión en ambos lados. ¿Correcto? Trocasu. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa con la arteria subclavia. Aquí está viniendo un músculo. Escaleno anterior. Y ese escaleno anterior va a dividir a esta arteria subclavia en tres porciones. La que va del origen al borde interno, la que va del borde interno al borde externo y la que va del borde externo al borde externo de la primera costilla como primera, segunda y tercera porción. ¿Sí está claro? Sí. Y aquí vamos a seguir en una forma oblicua con esta arteria que va a llegar por delante de este músculo, que es el redondo mayor, y entonces a la altura de su borde inferior cambia de nombre y se mete al brazo como braquial o como humeral. ¿Está bien? Y entonces acá apófisis coracoides y acá 2345 apófisis coracoides tenemos un músculo triangular. Quiero que me diga alguien de ustedes cómo estaría su base y cómo estaría su vértice. Carlos, ¿cómo estaría la base de este músculo que tiene forma triangular conocido como pectoral menor? Está hacia la línea media. Vamos a ver, lo voy a dibujar de acuerdo a lo que tú digas. ¿Está en la línea media? No, su base está en la línea media. Su base está en la línea media. Vamos a ver. Bueno, ¿Está de acuerdo a esto? oblicua, Hacia la línea media. bueno, está oblicua. Está oblicua a la línea media. Oblicua a la línea media. Oblicua. O sea, así, oblicua. Así. Ah, oblicua hacia, perdón, hacia los, Alguien que lo pueda ayudar. hacia la presión lateral del cuerpo. ¿Cómo dijera yo esto? La base. ¿Ah? No es Anteromedial. ¿Cómo? Inferomedial. Inferomedial, sí es medial, pero no es anteromedial. Es hacia abajo y adentro. ¿Y su vértice? Entonces el pectoral tiene una forma triangular y su base no es inferior, porque si fuera inferior, esto estaría así y esto estaría así, parecido superior. Aquí estaría la apófisis coracoides, no está así, ni tampoco está hacia acostado, y que la apófisis coracoides está acá, tampoco, sino que está inferomedial y superolateral. ¿Está bien? Es el pectoral menor que va a dividir a esta arteria también en tres porciones que van a ir desde su origen al borde interno, que es la primera porción. La segunda es la que está atrás y la tercera es la que hasta acá. Tres porciones. Aquí tenemos una porción, dos porciones, tres porciones, una porción, dos porciones, tres porciones, y acá hay un límite, y acá tenemos la humeral. La humeral o braquial. Esas tres porciones que divide el pectoral menor es Claro. de la arteria axilar. Por supuesto. Y las que están en la primera costilla son de la subclavia, que está saliendo Claro. del tronco brachiocefálico. Pregunta, ¿de dónde a dónde va la subclavia? ¿De dónde a dónde va la subclavia? Del tronco brachiocefálico hacia la cara externa. ¿De dónde a dónde va la subclavia? ¿Dónde se origina? Del tronco El tronco brachiocefálico, en la cara externa de la primera costilla. Fíjate cómo se confunde. Pero acá. pasa por la- Pero por fíjate la cómo se posterior. confunde. Fíjate cómo se confunde. ¿Qué tiene la primera costilla para sustentar? El tubérculo del ¿Qué tiene Tubérculo para sustentar escaleno, la primera tubérculo costilla? del Isabel.
Bueno, el tubérculo es una característica en alguna parte del cuerpo de la costilla. ¿Qué tiene la costilla? ¿Tiene bordes? ¿Qué caras? ¿Qué tiene? Tiene una cara que es superior y una cara inferior. No tiene caras laterales ¿Y porque por qué está me plano. acabas de decir entonces tiene el borde en la cara externa? ¿Por qué me lo dices? Si él lo tiene. Entonces es en el, Entonces, si tú me dices cara externa, no existe. Es borde externo. es en el borde, perdón, es Ajá. el borde externo. Por eso, ustedes tienen que darse cuenta de los detalles, que no es lo mismo borde que cara. Entonces Como es que la cara diga, lateral del borde interno de la escápula. Y dice aquel, cara anterior. ¿Cuándo has visto un borde a caras? Si el borde es una línea, en cambio una cara sí tiene bordes, pero un borde que tenga caras, no puede ser. Vamos de cuenta, este es un borde, Sí. caras va a tener, si está todo delgado. En cambio, si hago así de aquí hasta acá, cara, este es un borde, este es otro borde. Pero esto, que tenga caras, esta cosita de acá, tiene. ¿Está bien? Entonces decimos la parte anterior del borde interno, la parte posterior del borde interno, no decir la cara anterior del borde interno, no existe. Es ¿De el borde dónde- posterior. ¿De dónde a dónde va esta arteria subclavia? Ya, ok. Subclavia. Ok, ya entendí. Nace del tronco arterial brachiocefálico ¿Correcto? y llega a la parte posterior de la cara, parte posterior de la cara superior de la primera costilla. Cerca. Nace del tronco arterial brachiocefálico, pasa encima de la primera costilla y termina en el borde lateral o externo. Borde Hasta allá. lateral externo. ¿Y luego qué pasa? Sigue su camino hacia Ajá. el borde superior. No, su borde superior. Este, por ejemplo, aquí hay un borde superior y acá hay un borde inferior. Olvidemos que es interlateral, que está borde inferior y borde superior. ¿De dónde a dónde va? La arteria axilar, ¿dónde empezó? Se le acaba de decir. Cuando desciende del borde lateral o externo de la primera costilla, Ándale. axilar, Ajá. y llega a la fosa, bueno, fosa axilar o Al borde inferior de quién? De redondo mayor. ¿Quién está quedando delante de esa arteria? Y ese pectoral la va a dividir en tres porciones, la que queda por dentro del pectoral, la que queda detrás y la que queda por fuera. ¿Cómo estaría la primera porción de esta arteria axilar? ¿De dónde a dónde? Del borde lateral de la primera costilla al borde superior. No es borde superior, No, es borde interno. O sea, tomando en cuenta que la estructura. Sí, borde ¿Está bien? interno. Ya. Ajá, Sí, ajá. este sería del borde lateral de la primera costilla inferior al borde medio del pectoral menor. Ajá. ¿Y la segunda? La segunda sería del borde medio del pectoral menor al El borde medial. Del borde medial Ajá. del pectoral menor al borde lateral del Correcto. pectoral menor. Tercera. Y el tercero sería del borde lateral del pectoral menor al borde Inferior. inferior del redondo mayor. Eso. Entonces ya tenemos nosotros que la arteria subclavia del lado derecho nace del tronco arterial brachiocefálico y forma un arco sobre la primera costilla terminando en su borde externo y está dividida por el escalón anterior en primera, en segunda y en tercera porción. ¿Está bien? Y la arteria axilar va del borde lateral o borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del redondo mayor y está en sentido posterior al pectoral que la divide en tres porciones. Del borde a borde, de borde a borde y de borde a borde, los bordes. ¿Está bien? Pero entonces cuando te convierte de axilar a humeral, sí es en el borde inferior del redondo mayor. Okay. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver qué es lo que tiene. La arteria subclavia sus ramas son ya la describieron. Ya lo escribieron en alguna clase pasada. Las ramas de la arteria subclavia es verma, tiró al tronco y escapó.
que es la vertebral, la mamaria interna o torácica interna, el tronco tirocervical, el tronco cérvico intercostal y la escapular descendente dorsal. Estas son las ramas de la arteria subclavia, que para suerte todas nacen de la primera porción de la arteria subclavia y ocasionalmente alguna de ellas de la segunda, ninguna nace de la tercera. Sí, bueno, voy a preguntar al examen, la arteria del tronco tirocervical, ¿de qué parte de la, con ganas de fregar, con qué parte de la arteria están en primera, segunda o tercera? No sé, es rama de esta, pero no sé de dónde. Todas nacen de la primera y ocasionalmente de la segunda. La tercera no hay nada. Ahora vamos a ver qué pasa con las porciones de la arteria axilar. A ver, Mónica, ¿de dónde a dónde quedó la arteria axilar? Del borde lateral de la clavícula al borde inferior de la primera costilla al borde inferior del redondo mayor. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Del borde lateral de la primera costilla al borde inferior del redondo mayor tienen 1, 2, 3 procesos. Pues resulta que la primera nos da una rama que se llama torácica superior. La segunda nos da 2 ramas que se llaman acromiotorácica y mamaria externa. La tercera nos da 3 ramas, 3. Escapular inferior, circunflejo anterior y circunflejo posterior. Pues aparece como un pueblo también. La primera nos da una rama torácica superior, la segunda nos da 2 ramas acromiotorácica y mamaria externa, y la tercera escapular inferior o subescapular, que es lo mismo, y circunflejo anterior y circunflejo posterior. ¿Se acuerdan dónde estaban las circunflejos humerales? Y la circunflejo posterior es la que acompaña el medio circunflejo cuando se va hacia atrás y luego se va a unir con la anterior. Y hay una que se va hacia atrás en el triángulo homotricipital, que vimos, homotricipital, donde pasa el escapular inferior o subescapular, que a propósito es la rama de mayor calibre de todas las ramas de la arteria subclavia. La subescapular es la rama de mayor calibre de las ramas de la subclavia. Sí, que la rama de mayor calibre de las ramas de la subclavia es la subescapular. Gracias. O escapular inferior. Ahí lo dice ya, escapular inferior ECC, escapular inferior o subescapular, circunflejo anterior y circunflejo posterior. ¿De cuál? Torácica superior, AM, acromiotorácica, mamaria externo, escapular inferior, circunflejo anterior y circunflejo posterior. Cuando pasamos directamente al brazo, entonces en el paquete vascular interno del brazo, vamos a encontrar a la arteria humeral, que también se llama braquial, que cuando pasamos el pliegue de codo a 1.25 debajo, Es en el pliegue. 1.25. pura es cubital y radial. Son las ramas terminales. Como se puede ver acá, la cubital es muy voluminosa y la radial es la continuación de La radio también. ramas terminales de la arteria braquial o humeral. ¿Sí? Y entonces esta arteria, sus ramas van a ser, veamos cuáles son sus ramas. Una que nace y se va atrás. Humeral profunda, que va a acompañar al nervio radial y que termina en descendente anterior y descendente posterior, la U. ¿Se acuerdan? Y aquí, esta arteria, aquí está deltoides, hay una rama que sale aquí y se va al deltoides, que es una rama ascendente o deltoidea de esta arteria.
De la humeral. Profunda. Si la profunda se divide, va a la deltoidea. Y luego a lo largo de esto, emite un montón de ramitas para el único músculo que está ahí atrás, que es el tríceps, que son ramas tanto musculares como nutricias. ¿Está bien? Y entonces la braquial profunda o humeral profunda nos va a dar un hemotécnico que dice delto nutri a nos da una rama deltoidea ascendente, ramos nutricias para músculos y huesos, y luego se divide en descendente anterior y descendente posterior. Esa es la arteria braquial profunda o humeral profunda que se localiza en el canal radial o de torsión, acompañando al medio. Y ya luego la descendente anterior se junta con la radial, ¿no? ¿Cómo? La arteria anterior descendente se junta con la arteria radial al momento de pasar por el tabique externo. Con el nervio radial. Con el nervio radial. Claro. Atraviesan el tabique intermuscular externo y siguen su camino. ¿Qué significa la AP? Anterior y posterior. Descendente humeral anterior y descendente humeral posterior. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? La segunda porción de la axila, los límites eran el borde medial del metrónomo y el borde Lateral. lateral. Tiene una superior e inferior. ¿Alguna pregunta? Ahora, por ver, es cuando tiene de nervio musculoesquelético, ¿no? No, coraco bebé son los músculos, coraco braquial, pero es lo que tiene el músculo cutáneo. Dice braquial y braquial anterior. Ok, estas son las ramas de la humeral profunda, ¿está bien? Entonces, esta arteria que está bajando acá nos va a dar esto, es la humeral profunda, una rama que viene aquí, una rama que está acá, que acompaña el nervio cervical, Las colaterales. colaterales, ¿sí? Ramas nutricias para la parte anterior, tanto del húmero como también de los músculos y musculares, ¿sí? Lumo, son todas las ramas de la arteria humeral y sus dos terminales, radial y cubital, ¿sí? De ellas aparece la más gruesa, que se va atrás, que es la humeral profunda, que nos da delto nutriate, como vimos acá, deltoidea, nutricia, rama descendente anterior y rama descendente posterior. Entonces, repitiendo, la arteria subclavia, ¿sí? La arteria subclavia nace del tronco arterial cefálico, pasa por encima de la primera costilla y termina en el borde externo.
El escaleno anterior la divide en tres porciones: del origen al borde interno, del borde interno al borde externo y del borde externo de este músculo al borde externo de la costilla. Tres porciones. Sus ramas: berma, tiro al tronco y escapó, vertebral, mamaria interna, tiro cervical, tronco cervical intercostal y escapular descendente dorsal. Continuó con el lobe de axilar. En el borde externo de la primera costilla, el borde inferior del redondo mayor, en forma oblicua, desciende, pasa detrás del pectoral menor, se divide en tres porciones. La primera del borde externo al borde interno del músculo, la segunda del borde interno al borde externo del músculo y la tercera del borde externo al borde inferior del redondo mayor. La primera da una rama torácica superior, la segunda da dos ramas, acromio torácica y mamaria externa. La tercera, escapular inferior, subescapular, rama de mayor calibre de todas, circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior. Se continúa hacia el brazo, ameuba, ¿está bien? Y continúa hasta 1.25 debajo del pliegue de codo, todo eso es humeral. Termina en dos ramas, cubital, grandotota, y radial con dirección directa. Humeral profunda, que nos da delto, nutria, P, deltoidea, ¿sí? Nutricia, descendente anterior, descendente posterior, y luego nos da colateral cubital superior, colateral cubital inferior, nutrias y musculares. Ya llegamos hasta aquí al antebrazo, ¿correcto? Ok. En el antebrazo, hay un radio y un cúbito, y obviamente las arterias se tienen que llamar así, radial y cubital. ¿Okay? Ambas arterias tienen 7 ramas. Ambas arterias comparten 4 ramas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las ramas que van a compartir y cuáles son las ramas que son únicas en cada arteria. Esa arteria la vamos siguiendo y yo quiero saber en la parte distal, en el canal del pulso, entre qué tendones estaba esta arteria para tocar el pulso. Entre el palmar mayor, no, y el superior largo. ¿Está bien? Entre el superior largo y el palmar mayor, ahí vamos a sentir el pulso de la arteria radial. Luego esta arteria se va a ir a la profundidad de los tendones de la tabaquera anatómica. Lo vamos a encontrar en el fondo de la tabaquera anatómica. Va a llegar aquí y va a perforar la arteria para que salga la profundidad de la región tenar. ¿Está bien? Cuando aparezca en la región tenar, va a aparecer en la región profunda o en la región superficial. Repitiendo, la arteria está acá, se mete en el suelo de los tendones de la tabaquera anatómica, todo en el suelo, llega a esta región tenar y se mete, y cuando aparezca acá en la cara palmar, ¿dónde aparece? ¿Superficial o profundamente? ¿Cómo puede ser superficial si estás viniendo de aquí hacia arriba? A ver, vamos a ver. Si tú apareces aquí, ¿estás en la profundidad o estás en la superficie de la palma de tu mano? Entonces tiene que ser la profundidad porque estás viendo de atrás hacia adelante. Entonces va a aparecer. ¿Y cuál es el músculo más profundo de la región tenar? Abofa, abductor corto del pulgar. Entonces esta arteria va a atravesar al abductor corto del pulgar y va a participar en el arco palmar profundo. No puede participar en superficial. Abductor corto. ¿Está bien? Muy bien, vamos a ver cuáles son las ramas que tiene este y cuáles son las ramas que tiene este. Primero vamos a anotarlas. Recurrente radial anterior. Ramos musculares. Radio palmar. Transversa anterior del carpo. Dorsal del carpo. Cuando diga salir esta arteria acá, ¿entre qué dedos está apareciendo? ¿Ah? Y entonces si está viendo de acá y acá y emite una rama acá, ¿cómo se llamaría esa arteria que está acá? Sí, pero dime algo más, también la arteria del índice está bien. ¿Pero está anterior? ¿Está anterior?
¿Cómo es? Lateral que. Esta ¿cuál es? Lateral que. Lateral externa de qué? Ah, y la otra tiene acá. Del pulgar. Esas dos arterias que se llaman colaterales y que llevan coco es colateral externa del índice y colateral interna del pulgar, que son las ramas terminales de la arteria radial. Colateral lateral. Si así como está tu lápiz, está apareciendo aquí tu arteria aquí, y esta le emite una rama acá, ¿cómo se llamaría esta arteria? Lateral del índice. ¿Cómo? Arteria colateral del índice. ¿Colateral qué? ¿Interna o externa? Externa. Externa. Y se emite una rama acá. Sería lo mismo, solo que sería medial. ¿De qué? Interna del pulgar. Entonces las ramas terminales de esto es coco, colateral externa del índice y colateral interna del pulgar. Sí, gracias. Vamos a analizarlo. Ra significa que es una arteria que nace de la radial y que regresa. Es una recurrente radial anterior. Regresa hacia el codo. ¿Cómo dijo que era? Ra, recurrente radial anterior. Ramos musculares para los músculos de toda la región. Y acá una rama que va a la palma de la mano. ¿Cómo se llamaría? Radio palmar. Radio palmar. Esta emite una rama que está aquí, donde están los 8 huesecitos. ¿Qué es eso? Entonces es transversa anterior del carpo. ¿Está bien? Y luego una que se va para atrás, dorsal del carpo, ¿sí? Y luego sus ramas terminales colateral externa del pulgar, del índice, y colateral interna del pulgar. Entonces el hemotengo dice ra, recurrente radial anterior, ramos musculares, radio palmar, transversa anterior del carpo, dorsal del carpo, colateral externa del índice, colateral interna del pulgar. ¿Puedo explicar de dónde sale cada una? La última colateral es Del pulgar. el último coque es colateral. Cuando viene tu arteria de aquí, de acá, se va acá atrás, pasa acá y atraviesa de aquí y sale el vaso aquí entre tus dos dedos, ¿cómo se llamaría la arteria que viene acá? Colateral externa del índice. Y la que viene acá. Colateral interna del pulgar. Ese es coco. Son las ramas terminales de esta arteria, aquí entre el índice y el pulgar, dando una colateral externa del índice y una colateral interna del pulgar. Ahí. Trans está. Ra Está entre. es una arteria que viene como se vaya para regresar al codo. sube. Ramos musculares, aquí a lo largo, pues para los músculos, un montón de ramos para los músculos, tienes 4 planos de músculos. Después la otra ra, aquí abajito, de aquí a la palma de la mano. ¿Cómo se llama? Sale del radio palmar. radio palmar, ¿sí? Y luego da la vueltecita y termina aquí con las Con colaterales. las colaterales. Sí. Y entonces el hemotengo dice ra, transdor, cojo, 7 ramas. Vamos a ver qué pasa con estas de aquí. Una de las ramas hace así. Es un tronco de las recurrentes. Sale aquí y sale acá. Recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. ¿Y son los cubitales? ¿Sí? Sí. Luego viene otro tronco que va a quedar entre el radio y el cúbito. ¿Cómo se va a llamar? Entre el radio y el cúbito, ¿cómo se va a llamar? O sea, entre un hueso y otro hueso. Interóseo. Hay una membrana interósea. ¿Está bien? Que estaba por acá. Este tronco va a dar una interósea acá adelante, anterior, y una que se va acá atrás. Pregunta. La interósea anterior y la interósea posterior, ¿de dónde vinieron?
La arteria cubital. Del tronco interóseo. Claro, del tronco de las interóseas. ¿Y el tronco de las interóseas de dónde vino? Entonces decimos tronco de las recurrentes que da recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. Tronco de las interóseas que a su vez da interósea anterior, interósea posterior. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tronco? Ramos musculares como el otro. ¿Sí? Transversa anterior de carpo como el otro. Solo que uno es de la radial y otro es de la cubital. ¿Está bien? Son como paralelos. Sí. Dorsal de carpo como el otro. Solo que uno es de la radial y otro es de la cubital. Transversa anterior de carpo de la radial, transversa de la cubital. Ramos musculares de la cubital, ramos musculares de la radial. Porque este va el territorio externo y el otro el territorio interno. ¿Dónde estoy? Es este. Voy a empezar. Vamos a empezar. Luego sigue cúbito palmar, igual que esta, radio palmar. ¿Sí? Cúbito dorsal, igual que la otra. ¿Está bien? Y van a formar arcos, arco dorsal de aquí, del carpo, arco anterior del carpo. Lo van a formar ellos, ¿está bien? Una de esta, una con la otra. Y su rama terminal. El mnemotécnico sería tron, ramo trans, cúbito terminal. Cúbito palmar, cúbito dorsal, la rama terminal, tronco de las recurrentes, tronco de las interóseas, ramos musculares, transversa anterior del carpo, cúbito palmar, cúbito dorsal. Veamos cuáles son las equivalentes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice recurrente. ¿Sí? Recurrente. Y aquí también hay tronco de las recurrentes. Aquí es única, ahorita vamos a ver lo bonito de esto. Tronco de las interóseas, aquí no hay interóseas, ¿está bien? Pero aquí tenemos radio palmar y aquí tenemos cúbito palmar. Transversa. Esta es igual a esta es igual a esta es igual a esta, es cúbito dorsal, sus terminales eran 4. Aquí. Recurrente radial anterior, ramos musculares que son estos. 4 que son idénticas de una que de otra. ¿Sí? Vamos a ver que chequen sus apuntes. La arteria que vimos primero fue la radial y dijimos recurrente radial anterior. Ramos musculares, radio palmar. Transversa anterior del carpo, dorsal del carpo y sus colaterales, externa del índice, interna del pulgar. Del otro lado, tronco de las recurrentes que da recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Tronco de las interóseas que da la interósea anterior y la interósea posterior. ¿Correcto? Ramos musculares, transversa anterior del carpo de esta arteria, cúbito palmar, cúbito dorsal y la terminación de la arteria. 7 ramas también. ¿Qué vio el tronco de las interóseas? La interósea anterior. La interósea anterior va a dar una rama importante. ¿Cómo va a quedar con respecto a la membrana de la interósea anterior? En sentido anterior, y allá vamos a ver que va a dar la arteria satélite del nervio mediano. De ese que tanto estamos hablando. Arteria satélite del nervio mediano se origina de la interósea anterior. ¿Está bien? ¿Está correcto? Ahora,
Yo voy a hacer una anastomosis del codo para ver la interosia posterior que nos va a dar. ¿Sí? Vamos a ver qué nos va a dar la interosia posterior. Si yo agarro y pongo una articulación acá, número, cúbito, radio. ¿Está bien? La arteria que vino acá, ¿cómo se llamaba? Humeral profunda. ¿Cómo terminó abajo? Una así y otra así, anterior y posterior. ¿Está bien? Pero hubo una de la humeral que salió aquí, salió acá y bajó aquí. Colaterales, cubitales, superior e inferior. ¿Cuántas arterias son así? Dos internas y dos externas. Colaterales por dentro y por fuera, las descendentes anterior y posterior. ¿Está bien? Muy bien. Viene aquí la arteria, hace la división y resulta que viene la primera que hace así. Recurrente radial anterior que se une con la descendente humeral anterior. ¿Está bien? Viene aquí el tronco de las recurrentes que hace así. Recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. Y ya tenemos 7 vasos a la vista. 4 arriba y 3 abajo. La recurrente radial anterior se junta de nuevo con la Descendente anterior, claro. y las otras recurrentes cubitales se juntan con las colaterales Anterior y anterior y posterior. posterior. ¿Sí? Y nos va a faltar una, que sería la recurrente radial posterior. ¿Está bien? Para juntarse con la humeral. Por eso, vamos a ver qué va a pasar. Viene esta arteria. ¿Cómo se llama? Es el Tronco de las interóseas. que es a la Viene esta arteria acá adelante, que emite una rama que se llama satélite del nervio mediano. Y para que se caigan por abajo, porque esto muchos ni los angiólogos van. Resulta que esta nos da la posterior. ¿Está bien? El tronco de las interóseas se divide en interósea anterior y interósea posterior, y la anterior da la arteria del nervio mediano, y la posterior, vean qué hace. La interósea posterior nos da la recurrente radial posterior que se anastomosa con la descendente posterior de la humeral profunda. Sí, pero están haciendo del tronco de las interóseas, no están haciendo de la radial. Ahora, ¿quién cree que ya dominó este pedacito? Por ejemplo, le digo, recurrente radial posterior. ¿De dónde vino? recurrente radial posterior del tronco ¿De dónde vino? De la interósea posterior. ¿Todos de acuerdo? Nació de la interósea posterior. ¿De quién? Del tronco. ¿De quién? del inferior. De la cubital. Correcto. Entonces, cuando nosotros decimos la anastomosis del codo, decimos que hay 8 vasos, 4 proximales y 4 distales. Los 4 proximales son descendentes y los 4 distales son ascendentes. ¿De acuerdo? Los 4 proximales son 2 externos y 2 internos. Esta arteria humeral profunda terminó con 2 descendentes, anterior y posterior. Y las colaterales, que son las mediales, bajaron prácticamente superior e inferior. Listo. Nos vamos abajo. Tronco de las recurrentes, que se divide en cubital anterior y cubital posterior. No hay problema. Esto está bien. Cuando vemos la radial, hay una recurrente radial anterior que va a la descendente anterior. Pero cuando viene el tronco de las interóseas, se divide en interósea anterior, interósea posterior, y la posterior emite la recurrente radial posterior que se va para arriba, para arriba, para arriba, para buscar a la descendente o la braquial profunda. ¿Correcto? Y entonces decimos, esta arteria, que es la continuación directa, que se llama radial, nos da un neumotécnico de transdor coco. Recurrente radial anterior, ramos musculares, radio palmar,
transversa anterior del carpo, dorsal del carpo y termina con sus colaterales externa del índice e interna del pulgar. Por otro lado, la cubital, que es la rama de menor calibre, viene internamente siguiendo el territorio del cúbito y ella nos va a dar tronco de las recurrentes. Tronco de las interóseas. Se divide en interósea anterior, arteria satélite del nervio mediano, interósea posterior, arteria recurrente radial posterior, ¿sí? Ramos musculares, ¿sí? Y luego sigue transversa anterior del carpo, cúbito palmar, cúbito dorsal y rama terminal. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde sale la rama recurrente anterior? De la propia radial. Directamente. Sí, porque es ra, si te fijas, ra con doble R, recurrente, radial, anterior. Ramos musculares y radio palmar. Ibas a preguntar, ¿Por qué se llama radial recurrente posterior? Se sale de la cubital. Se sale de una rama de la cubital. ok, se llama recurrente porque regresa. Porque regresa. Se llama radial porque aunque nazca de la cubital, su territorio está por el radio. Se llama posterior por su ubicación hacia atrás. No porque sea de la cubital, por su territorio. ¿Sí? Pero no nace de la radial, nace de la cubital, pero no de la cubital, del tronco, pero no del tronco. Correcto. De una rama de la cubital. Así es. Entonces está muy fácil como los gemelitos me decían. Oiga, doctor, y la arteria cubital, ¿usted sabe rama de quién es? Pues sí, de lo mineral. No, es de la aorta. ¿Por qué le digo? Porque si usted se fija, la radial y la cubital vienen de la humeral, pero la humeral es la continuación del axilar, y la axilar es la continuación de la subclavia, y la subclavia del lado derecho, y esta viene con la primera rama de callado, y del otro lado viene directa. Sí, pero las planas son así. O sea, en arterias tiene que ser la inmediata, la previa. Porque si no, todas van a nacer. La cerebral anterior, pues de la aorta. La arteria pedia, pues de la aorta. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todas las arterias. Y nada, para completar lo último en esta parte, es que en el carpo, si se fijan, en el carpo tenemos un arco arterial anterior y un arco arterial posterior, en el cual dijimos transversa del carpo y dorsal del carpo. ¿Está bien? Y en la palma de la mano, si ustedes ven así, a través de la palma, van a encontrar un montón de venas que se ven debajo de la piel, ¿correcto? Y entonces vamos a encontrar dos arcos arteriales profundamente a ellas, uno superficial y uno profundo. Mi pregunta, esa arteria radial en la palma de la mano, ¿en qué arco participará? ¿En el superficial o en el profundo? La arteria radial va a participar en la palma de la mano. Yo pregunto, hay dos arcos, uno superficial y uno profundo. ¿En cuál de los dos arcos va a participar la radial? ¿Por qué? Porque viene de atrás. Entonces, si viene de atrás, es como que tú pases de este piso al piso de acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú atravieses con un barreno, vas a estar en lo más profundo del cuarto que está ahí arriba, no la superficie. Como que aquí, el que está abajo, atraviese aquí y aparezca. Está en la profundidad de toda esta área. ¿Sí? Está apareciendo acá abajo, porque viene posterior. Vamos a terminar entonces. Cuando nosotros tenemos esta estructura y esta estructura, esta es la radial y esta es la cubital, y esto es el carpo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué va a pasar. Viene esta arteria, viene aquí, y viene esta arteria y viene acá. Transversa anterior del carpo de la cubital y transversa anterior del carpo de la radial. ¿Está claro? Sí. Viene una arteria aquí que se llama interósea anterior. Esa misma interósea anterior que vino del tronco de las interóseas y que lleva a la arteria del nervio mediano, llega acá. Ya son tres arterias que participan en este arco. ¿Está bien? Ok. Voy a hacer un corte transversal. Voy a ver, corté el brazo para ver qué está pasando. Aquí tengo una arteria cubital
Acá tengo una arteria radial, aquí tengo una arteria y una que viene por acá. ¿Está bien? Pero acá atrás, ¿sí? Viene una arteria que viene acá atrás y una arteria que viene acá atrás, que es radio dorsal y cúbito dorsal. ¿Está bien? Ok. Aquí participaron 3 arterias en este arco de las transversas. ¿Cuáles? Transversa de un lado, transversa del otro lado y interosia anterior. En la parte de atrás ya vi 2 arterias. Dorsal del carpo de la cubital, dorsal del carpo de la radial. ¿Está bien? Y de pronto, así como llega esta, interosia posterior. ¿De acuerdo? Llega acá. Y de pronto, no muy tranquila esta, atraviesa el carpo y termina acá. O sea que en la parte dorsal tenemos 4 arterias y en la parte anterior tenemos 3 arterias. El arco de las transversas o anterior del carpo tiene 3 arterias. Transversa del carpo de la cubital, transversa del carpo de la radial y interosia anterior. El arco dorsal del carpo tiene 4 arterias. Dorsal del carpo de la cubital, dorsal del carpo de la radial, interosia posterior y la terminación de la interosia anterior. ¿Cómo se llama? Terminación del interosia anterior. Sí, correcto. Y cuando nosotros tenemos en la palma de la mano, tenemos nosotros los arcos. Los arcos, resulta que la arteria radial, a ver si está bien, está apareciendo aquí, ¿les parece? Después de venir acá, ¿está bien? Está apareciendo en la profundidad entre el primero y segundo dedo, aquí, acá, ¿está bien? Y de pronto voy a encontrar que existe una arteria que dijimos que se llama radio palmar y una que se llama cúbito palmar. Hay 2 arterias, vamos a cortar de acá para que veamos a dónde va cada una de ellas. Vamos a dejarlas como ramas nada más. ¿Están de acuerdo que había una cúbito palmar y una radio palmar? Y esta es la arteria radial. Entonces, aquí tenemos la radio palmar. De pronto viene una arteria que viene acá. Esta es la cubital, la que pasó por el canal de Gullón. Esta es una ramita nada más de la cubital, que se llama radio cúbito palmar, y esta es la radial. ¿Está bien? El arco palmar profundo va a participar la radial, la cúbito palmar, que nada más juego de palabras. Y la radio palmar se va a unir con la cubital en el arco palmar superficial y se acabó. Vamos otra vez por la pausa. Vamos por partes. En nuestra palma de la mano terminan las 2 arterias que están acá, la cubital por dentro y la radial por fuera en la profundidad. Pero ambas arterias tuvieron una que se llama radio palmar y cúbito palmar. La cúbito palmar se va a unir prácticamente en forma cruzada, como lo va a hacer la radial con la cúbito palmar y la cubital con la radio palmar. ¿Está bien? La radial se va a unir con la cúbito palmar y la cubital con la radio palmar. ¿Cuál de las dos será la superficial? ¿La radial o la cubital? La cubital. ¿Correcto? Porque la radial participa en la profundidad. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Nada. Pues mañana vamos a seguir con los nervios porque son un montón también. ¿Qué nervio se localiza entre el segundo y tercer plano del antebrazo? El brazo, digo. Otra vez digo nervio. ¿Qué nervio se localiza? ¿Qué dije, Javier? Dijo nervio, yo digo usted. Dije nervio. No. Por eso. Pero dijo brazo. No, Dijo brazo. Antebrazo, dije. Antebrazo. Pero el interoso es una arteria. A ver, no, pero también hay nervio interoso anterior, pero a lo que me refiero, ¿qué nervio se localiza entre el segundo y tercer plano del antebrazo? El nervio mediano, cubital y mediano. Eso es correcto. ¿Qué nervio se localiza superficial al braquial anterior? Músculo cutáneo. ¿Qué nervio se encuentra paralelo al borde interno de la escápula?
El nervio del romboides o dorso escapular. ¿Qué nervio se encuentra en la parte más alta dentro del agujero coracoideo? Supraescapular. ¿Qué nervio se encuentra en la cara anterior de la escápula? Subescapular superior e inferior. ¿Qué nervio se encuentra en el paquete vasculonervioso interno del brazo? ¿Qué nervio se encuentra entre el palmar menor y el palmar mayor? Mediano. ¿Qué nervio se encuentra a nivel de lo que es el canal de Guión? Cubital. ¿Qué nervio es el que atraviesa al supinador córneo? ¿Qué nervio atraviesa al supinador córneo? Rama interósea posterior, RIPO. ¿Sí? En la cara posterior del antebrazo existen dos planos musculares. ¿Cuáles son? En la cara posterior del antebrazo existen dos planos. ¿Cuáles son? Profundo y el superficial. ¿Cuáles son? ¿Quién es quién? Supinador No, corto. pero ¿quién es el profundo y quién es El profundo es supinador corto, el abductor, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice, ya luego vamos al superficial, que es extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital, cubital y ancoder. ¿Qué nervio hay entre los dos? Ahí es el Interósea posterior. posterior, sí. Inerva los 9. Las 9. Mañana seguimos.